ver, ahí está, ¿qué número es? ¿Es capítulo qué? ¿5 punto qué? 5.4. Número 57. 57. Menos 3 medios. Sí estábamos bien, muchachos. Yo les dije que eran menos 3 medios, ¿no? No, a ver. Perdón, a ver. 57. A ver, ¿ese es 57? Sí. No da eso. La distancia es 98 tercios. A ver. A ver. Aquí me queda así. Esto sí se entiende, ¿verdad? Sí. Si es positivo, si es negativo. Entonces de aquí sacamos los valores de t. Entonces de 0 a 5 tercios es así. Y de 5 tercios a 3 es así. La antiderivada de esto es así. La antiderivada de esta es así. Entonces 5 tercios al cuadrado son 25 novenos. Por menos 3 medios me da menos 75 dieciochoavos. Y luego en el 5 por 5 tercios me da 25 tercios y en el inferior me da 0. Luego es en el superior 9 por 3 medios, ¿verdad? 27 medios. Menos 15. Y luego en el inferior me da ¿cuánto? Me da menos, y luego es 25 novenos por 3 medios, pues son 75 dieciochoavos, menos 25 tercios. Entonces, a ver, menos 75 dieciochoavos más 23 tercios, perdón, más 25 tercios, ¿cuánto da? 25 sextos. Luego 27 medios menos 15. Ahora, 75 dieciochoavos menos 25 tercios. ¿Sí son tercios, verdad? Sí. Menos 25 sextos. Con el menos se va a hacer más. Entonces nos va a quedar, hagan la suma, 50 sextos menos 3 medios. 41 sextos. ¿Qué les había dicho yo? No, le estaba dando el 58. Sí está bien, 41 sextos. ¿Sale? ¿Sí? Yo les estaba dando la respuesta del 58. Perdón. Entonces, esa es la distancia. Pero ahora hay que sacar el desplazamiento. Y en el desplazamiento no nos interesa el signo. No, sí. Donde no nos interesa el signo es en la distancia, ¿ya ven? Sí. Aguas. El desplazamiento no es la distancia. En el desplazamiento sí interesa Sí. el signo. Y en la distancia no. ¿Sí o no? Sí. Por eso es que aquí es sin valor absoluto. ¿Por qué? Porque sí interesa el signo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, aquí no necesitamos saber si es positiva o negativa. Por ejemplo, ¿a qué es a lo que voy? Si yo grafico la función
3t menos 5. La voy a hacer aquí chiquita. Con dos valores, ¿no? Más que suficiente para graficar. Si le doy el 0 me da menos 5. 4, 5. Y si vale 2, por ejemplo, me da 1. ¿Sí o no? Con 2 me da 1. No oigo. Con 2 me da 1. Entonces ya más o menos ya puedo trazar la gráfica. Ahora, yo estoy integrando de 0 a 3. De 0 a 3. O sea que es esto. ¿Sí están de acuerdo? La distancia geométricamente viene siendo distancia, esa área 1, área 2. Viene siendo ¿qué cosa? Menos área 1 más área 2. ¿Por qué? Porque no me interesa el signo. Esta es negativa, ¿sí o no? Pero como no me interesa el signo, la hago positiva, con menos. ¿Sí se entiende? Sí. Aquí obviamente va a depender cómo lo vean ustedes. Habrá quien diga, no, pero pues es que aquí ya le estás poniendo negativa porque está abajo. Sí, pero, ok, a ver, sí tienen razón. Sí se entiende lo que les trato de decir, ¿no? Habrá quien diga, no, pero es que aquí ya le estás poniendo negativa, entonces sí te está importando el signo, ¿verdad? Pero yo lo estoy viendo como que, ok, ya es negativa, pero con ese menos se hace más. Entonces se fijan que son dos puntos de vista que hay que aclarar. ¿Se entiende, sí o no? Entonces sí, lo correcto es mejor así, ¿verdad? Sacarlas así como positivas. Esa es la distancia. ¿Y el desplazamiento qué es? Ahora sí, como lo había puesto, ¿verdad? Menos área 1 más área 2. Claro que si lo hago con la perspectiva anterior, como yo la estaba viendo, sería ¿qué? Sería área 1 más área 2, pero el área 1 por definición es negativa porque está abajo, entonces sí me está importando el signo. Se fijan que son dos situaciones que aparentemente están en contra, pero hay que aclarar porque son lo mismo, pero dependiendo de quién lo esté analizando. ¿Se entiende? Entonces, para que no erremos aquí, considera el área como positiva o negativa. Es decir, aquí en la distancia esta es negativa, ya no sé porque está abajo, entonces la sumo con área 2, ¿sí? Mientras que en el desplazamiento es negativa porque está abajo, entonces menos, ¿verdad? Y la sumo. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces fíjense, esto ¿por qué se los comento? Porque para sacar el desplazamiento nada más integramos. No necesito estar analizando qué parte es positiva o qué parte es negativa, cosa que sí tengo que hacer ¿en dónde? En la distancia. En el desplazamiento automáticamente la integral lo va a sumar con su signo, automáticamente. ¿Sí? Es como si la integral dijera, a ver, ok, esta parte es positiva, esta parte es negativa, la suma es tanto. No necesito graficar, es algo que automáticamente se hace, no tengo que hacerlo yo. Claro, esto lo estuvimos nosotros haciendo, pero ¿cuándo? Cuando estábamos utilizando las fórmulas de área, ¿sí se acuerdan? Cuando no estábamos viendo el teorema fundamental del cambio. ¿Sí se entiende o no? Sí. Entonces aquí automáticamente sale, entonces nada más tengo que integrar ¿qué cosa? 3t menos 5, ¿no? ¿Sí? Sí. Bien. A ver, antiderivada de 3t, señorita. A ver, concéntrese por favor. Antiderivada de 3t. 3t cuadrada. Dila completa. 3
si no, no se va a poder, ¿eh? ¿Cuánto me da? 27 medios menos 15. En el inferior me va a dar 0, ¿no? ¿Cuánto es esto? Menos 3 medios. Sí. ¿Sí? Automáticamente me lo da. Automáticamente. Si yo aquí puedo aplicar las fórmulas de área porque son triángulos, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Si yo aplicara esas formulitas y dijera, a ver, el primer triangulito A1 es negativo y el segundo triangulito es positivo y lo sumo me va a dar menos 3 medios. ¿Sí queda claro? No oigo. Vamos a continuar. Por favor, el cañón. Entonces, pues es que esto nada más hay que hacer ejercicios, jóvenes. No es difícil. Yo ya se los he comentado y pues solamente de este grupo el único que ha entrado a asesorías pues es el joven, el que preguntó. ¿Quién más? Yo. Ah, el joven, nada más, que yo sepa nada más. Los demás. ¿Sí? El problema es que hay que hacer ejercicios. Si no hacemos ejercicios no es suficiente. La práctica hace el maestro. ¿Sí? O sea, vas afinando la capacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, inmediatamente, y sobre todo el cálculo integral, cuando empecemos a ver los métodos más avanzados, si no vas agarrando práctica ahorita, cuando lleguemos a esos métodos se te va a complicar, te vas a tardar. Igual y sí lo vas a hacer, pero te vas a tardar y el tiempo es importante. La idea es que ya cuando lleguemos a esos temas, inmediatamente hagas esto. Es así. O sea, yo les digo a sus compañeros que es como, por ejemplo, los deportes estos olímpicos, cuando eran algo admirable, ¿sí? Porque prácticamente sabemos que de unos años para acá se han convertido en payasada, no por los atletas, sino por otras cosas que no vale la pena decir. Pero por ejemplo, hay deportes como tiro blanco, ¿sí o no? Lanzan el plato y ¡paz! ¡Paz! ¿Sí o no? Sí. Es un deporte muy diferente a las demás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú lo comparas con natación, pues ahí nada más aunque desarrolles capacidad de respiración y de una buena técnica, ya les espero ahí sí es tener los sentidos bien afinados, ¿sí o no? Lo mismo, por ejemplo, tal vez, sí, digo, pues tiro al blanco, pero es muy diferente, por ejemplo, al salto de garrocha, ¿sí? Incluso es muy diferente al patinaje artístico o a la gimnasia, es muy diferente porque ya tienen ellos memorizado su rutina. Ya nada más aunque la repitan y la dominen, ya la hicieron, pero ese tipo de deportes es muy diferente. ¿Sí o no? Entonces así debe de ser esto. Tú ves una integral y ya automáticamente ya tienes que estar resolviéndola mentalmente. Es como los grandes concertistas. Un buen concertista es aquel que le pones una partitura que jamás ha visto y te la toca. Ahí reconoces si es un buen pianista, violinista, chelista, fagotista. Ahí lo ubicas. ¿Por qué? Porque te está tocando una partitura que jamás ha practicado, que no conocía, ni siquiera había escuchado y te la está tocando muy bien.
Pero obviamente para lograr esa perfección es práctica, es dominio, es sentirlo. Sí, porque ustedes, por ejemplo, ven esos videos de YouTube con pianistas de alta calidad, no sé, por ejemplo, hay uno, Yusin, creo que es un ruso, creo que se pide, sí, también hay uno chino, no recuerdo cómo se llama y son excelentes estos cuates, y si te toca, por ejemplo, una sonata muy complicada, no sé, de Chopin o la patética de Beethoven, ¿no? Pues sí, pero porque ya se la sabe de memoria, ya la ha practicado muchísimo, ya la domina, ¿verdad? Pues es buenísimo. Pues sí, pues, pero a ver que te toque algo difícil que nunca he escuchado y nunca he visto, ahí se ve si verdaderamente es bueno, o es excelente, ¿no? Ahí se ve si es un maestro, ¿no? Así tienen que ser ustedes. Es integral A. Ya está. Ya salió. ¿Sí o no? Sí. Pero si no estudias. A ver, uno de estos, 61, 62. 62. Dice. No, déjenme. Dice, el agua fluye de la parte superior de un tanque de almacenamiento a una tasa de RDT 200 menos 4T litros por minuto. Ahí sí los minutos, si mal no recuerdo, si se ponen 1000. Se tiene que poner en física, ¿sí o no? Porque si le pongo M se confunden con metros. Ahí sí. No hay pierde. Y nos dice, aquí nos está dando el intervalo de tiempo de 0 a 50. Obviamente que, pues minutos. O sea, no lo está especificando aquí, pero se superpone. Y además, más adelante nos lo debe de corroborar. ¿Sí? Entonces asumimos que son minutos. Nos dice, en contar la cantidad de agua que fluye del tanque durante los primeros 10 minutos. ¿Cómo lo resolvemos? Ingeniero, ayúdenos. ¿Por qué trae su rollo ahí, ingeniero? ¿Está triste o qué? No, pues es que échese vitamina C, ingeniero. ¿Sí? A ver cómo le haces. ¿Qué estás haciendo? A ver, ayúdale por favor. Pues le aplicaríamos la integral tomando el 0 y el 50 como nuestros intervalos. ¿Integraríamos qué cosa? La función R de t. ¿R de t? En función de t. De t. Sí, ¿por qué? Pues porque incluso hasta las mismas unidades nos lo dicen. R de t son litros por minuto. dt son minutos. Si yo integro, ¿qué me queda? Litros, que es la cantidad del agua. O sea, hasta las mismas unidades me dicen lo que tengo que hacer. Incluso, en cierto modo, estoy aplicando el teorema del cambio neto, porque estoy integrando una derivada. Ahora, me dice durante los primeros 10 minutos, entonces en realidad es de 0 a 10, no de 0 a 50. Sin embargo, de 0 a 50 tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque si ustedes son observadores, se darán cuenta que cuando t vale 50, prácticamente que ya no hay ya no hay flujo.
No, esto no son litros, esto es flujo. Ya no va a haber flujo. ¿Por qué no va a haber flujo? Pues porque ya se llena y se tienen que cerrar. O sea que hagan de cuenta que es un tanque así. No importa, puede ser cilíndrico, si no dicen, eso no lo dice nada. Entonces se va llenando, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, fíjense bien, si nosotros analizamos esto, conforme pasa el tiempo, la tasa o el flujo va siendo cada vez menor. Cuando T vale 0 son 200. Cuando T vale 10, 160. Cuando es 20, 120, ¿sí o no? Cuando es 30, 80. Va disminuyendo el flujo. ¿Por qué disminuye? Bueno, pues porque aquí podríamos pensar que a lo mejor hay un sistema de control que conforme va pasando el tiempo va haciendo que fluya menos. De tal manera que cuando ya se llega a 50, pues ya se lo cierra. ¿Sí? Claro, es una forma de pensarlo. Aunque uno diría, bueno, pero pues ¿por qué? Pues que sea el mismo flujo, que no varíe y ya cuando en el momento en que llega al tope, pues se cierre, ¿no? Y pudiera ser una suposición. Bien, entonces, pues hay que hacer ese integral. ¿Sí? Sí. ¿Qué me queda? 200. 1, 2t cuadrado. Cuadrado de 0 a 10. ¿Cuánto es? 2000 menos 200. No. ¿Cómo que 2000 son 200, no? Sí, pero por 10. Es que es 200t. 200t. Sí. Entonces son 2000 menos 200. en el inferior a 0. Sí. 1800. Sí. Se habrán acumulado 1800 litros. ¿Sí o no? Si dijéramos, porque puede ser otra pregunta, ¿cuánto es la cantidad de agua que fluyó o que fluye? Pues hay que integrar ahí sí de 0 a 50. ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues ahí está. Ahora, aquí hay una lectura que valiera la pena hacerla. Dice, nosotros en ocasiones leemos que los inventores, aunque en realidad no me gusta utilizar la palabra invención, en realidad debe ser descubridor, porque las matemáticas no se inventan, sino que surgen por creación. Es muy diferente a, no sé, cacharros como este, ¿no? Estos sí son una invención, ¿verdad? Pero las leyes de la naturaleza no te las inventas, ya están y las has descubierto. O sea, Newton no inventó la ley de la gravedad, la descubre, ¿no? Entonces yo creo que en el campo de la matemática es exactamente lo mismo. O sea, pero bueno, desafortunadamente ahí hay una cuestión sintáctica que sí es importante pues aclarar. Entonces, fueron Sir Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, ¿sí? Que pues en español vendría siendo Godofredo Guillermo, ¿verdad? Godofredo Guillermo Leibniz. Podemos ver aquí que prácticamente estos dos cuates fueron contemporáneos, o sea, Newton era un poco más viejo, le llevaba 4 años a Leibniz, ¿sí? Eran de la misma edad prácticamente. Pero sabemos que las ideas básicas detrás de la integración fueron investigadas 2500 años antes por los antiguos griegos, tales como Exoudos y Arquímedes. Y métodos para encontrar las tangentes fueron estudiadas primero por Pierre Fermat e Isaac Barrow. Una cosa importantísima, Pierre Fermat es uno de los matemáticos más grandes de toda la historia. Muchos libros dicen que los más grandes son 3,
los tres más grandes, que son Arquímedes, que curiosamente aquí se menciona, Newton y Gauss. Esos son los menos chinguetas. Y ya después, bueno, pero ¿por qué son los más chingones? Porque por la aplicación que se dio a la matemática. Sí, o sea, prácticamente Arquímedes, sus estudios o conocimientos de matemáticas lo aplicó a ingeniería. De hecho, Arquímedes, además de ser matemático, sin lugar a dudas es el modelo del ingeniero como tal, porque aplica el conocimiento matemático y científico al diseño de cosas importantes, ¿no? Newton, pues bueno, descubre las leyes de la naturaleza, y Gauss, pues este señor trabajó en todos los campos de la matemática, dejó una contribución en todos esos campos. Pero Pierre Fermat figuraría en el top 10, sin lugar a dudas estaría en el top 10 de los más grandes. Y fue un matemático tan grande, incluso tengo entendido que él no estudió matemáticas, era un matemático aficionado. Si mal no recuerdo, creo que era jurista, lo que viene siendo, pues a ver, aquí está el internet, vamos a buscarlo. Pierre Fermat. Bueno, ya saben, está tardando mucho esto. Bueno, ahí va. A ver, Pierre Fermat. A ver, aquí está. Vean, fue un jurista y matemático francés. O sea, este señor estudió para jurista, ¿sí? Pero le gustaron las matemáticas y se metió a la matemática. Y fue un buen maestro de la matemática sin ser su fuerte. No, sí, claro que fue su fuerte, pero sin ser, por ejemplo, lo que él quería estudiar. Vamos, vean. A ver. Sirvió durante 3 periodos, asistió a la Universidad de Orleans y recibió un título de bachiller en Derecho Civil. Vean, no fue matemáticas. Y luego donde comenzó sus investigaciones matemáticas, pero fue como por afición. ¿Sí? O sea, es que, ¿qué te digo? Y ese señor, junto con Descartes, es el padre de la geometría analítica. Todos dicen que el padre de la geometría analítica es Descartes. Sí, pero también Fermat. Y aquí está la razón, lo estamos viendo en el documento este. Trabajó sobre el método de las tangentes. ¿Sí? Ahora, lo que hace muy conocido a Fermat son una serie de teoremas que él descubre, y son teoremas en aritmética. Incluso, no sé si el video ya les compartí, bueno, les compartí ya el video, el primero fue de cálculo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ni modo, ya no les voy a poder compartir en los que siguen, porque ya no les voy a compartir ya absolutamente nada, ya van a ser exámenes rápidos. Bueno, lo voy a considerar nomás porque estamos en estas fechas, si no, lo voy a considerar. Pero ahí se menciona que ese señor descubre muchos teoremas que los matemáticos más grandes le rehuyeron a demostrarlos por lo difícil que era. De hecho, tiene como unos 15 años o 10 años que un matemático acaba de comprobar uno de los teoremas que este señor descubre. Y por haber demostrado ese teorema, uno de los teoremas de Fermat, le dieron el equivalente al premio Nobel de matemáticas. ¿Sí? Claro que
estoy haciendo referencia a premios Nobel, cuando eran estas también cosas serias, ¿no? Y ahora ya también se han convertido en cosas ridículas. Entonces dice, Barrow, quien enseñó en Cambridge y que fue profesor de Newton, fue la mayor influencia en Newton. Ahí lo estamos viendo. Fue el primero en entender la relación inversa entre diferenciación e integración. Es decir, el maestro de Newton, que era Isaac Barrow, fue el primero que descubre esta relación entre cálculo diferencial e integral. Y dice, el cual Newton y Leibniz usaron en sus relaciones, en la forma del teorema fundamental del cálculo. Y efectivamente el teorema fundamental del cálculo por eso tiene dos versiones, uno basado en la derivada de la integral y el otro en la integral de la derivada, ¿sí o no? Como procesos contrarios, en orden a desarrollar el cálculo en una disciplina sistemática matemática. En este sentido, Newton y Leibniz se les acredita como los descubridores del cálculo. Para leer acerca de las contribuciones de estos hombres, te da las siguientes referencias para que estudies un poco más. Dice, tú puedes incluir datos biográficos, pero principalmente ciertos vamos, aquí como que te está explicando algunas referencias bibliográficas, sobre todo en estos temas: el papel de Newton en el desarrollo del cálculo, el papel de Leibniz en el desarrollo del cálculo y la controversia entre los seguidores de Newton y Leibniz sobre la prioridad en la invención del cálculo, porque prácticamente se va a dar una guerra entre ellos. Ya son las 5, vamos a dejarles aquí que pasen buena tarde. Gracias.